Bienvenidos a Personalidad y Aprendizaje. Bueno, primeramente me gustaría darles una introducción al índice de contenidos que pasaremos esta primera clase, que será una introducción sobre el curso, también sobre los antecedentes antes de llegar a los tipos psicológicos planteados por Jung en su libro de tipos psicológicos 1 y 2. Después pasaremos a conceptos básicos sobre su teoría. Y por último tendremos un ejercicio práctico para que ustedes puedan implementar todo lo que han aprendido durante esta clase. Lo siguiente que me gustaría repasar sería, primeramente, obviamente, darles la bienvenida al taller de personalidad de aprendizaje, en el que tomaremos como base teórica la teoría de Jung y los tipos de personalidad descritos en sus obras. En la clase de hoy pasaremos los conceptos básicos sobre su teoría. Una introducción. Bueno, primeramente una biografía. Carl Jung fue un influyente psiquiatra y psicólogo suizo, conocido por fundar la psicología clínica y una escuela de pensamiento que se diferencia del psicoanálisis de Sigmund Freud. Sus aportaciones a la psicología han sido la introducción a la noción de los tipos psicológicos, que dieron origen a la clasificación moderna de las personalidades hasta el día de hoy como el extrovertido y el introvertido. Después pasaríamos a los antecedentes. Bueno, primeramente, Platón y Aristóteles establecieron ideas sobre las diferencias entre, establecen las ideas sobre diferencias entre los humanos, representan las primeras ideas sobre las diferencias en la naturaleza humana. Platón se enfocó principalmente en el enfoque de la introspección y el mundo de las ideas, similar a la introversión que plantea Carl Jung en sus obras. Mientras que Aristóteles se centró más en el mundo material, observable, los objetos, precursor de la extroversión que veremos en la siguiente diapositiva, que sería Hipócrates y Galeno, que desarrollan la teoría sobre el temperamento. Esta teoría se basa de 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, de Hipócrates y Galeno. Sirvió como una de las primeras aproximaciones a la tipología de personalidad y se basó en el equilibrio de los humores corporales. Veremos en el siglo XIX filosofías de Kant y Schopenhauer influyen en la psicología. Bueno, primeramente podemos decir que el interés de la psicología dentro de la personalidad continuó evolucionando a través de sus obras como pensadores como Kant, quien mencionó las diferencias de los modos de percepción, y Schopenhauer, que influyó en el pensamiento de Jung con sus ideas sobre la voluntad y la motivación interna. En el siglo de 1999 influye sobre Freud y Adler en la teoría de Jung. Jung colaboró estrechamente con Freud precisamente, cuyo psicoanálisis influyó en las primeras ideas su teoría de Carl Jung, y Freud precisamente enfatizó en realidad más en la importancia de los impulsos inconscientes y el libido como energía sexual, lo cual Jung reinterpretó dentro de sus obras una energía psíquica y general. Otro contemporáneo del que Jung se basó precisamente o tomó inspiración fue Adler, que desarrolló las teorías sobre el complejo de inferioridad y la comprensión contribuyente a la exploración de motivaciones internas y diferencias individuales entre las personas. Jung rompe su relación con Freud y comienza a desarrollar su propia teoría. A partir de esta ruptura con Freud, empezó a tener diferencias significativas dentro de sus teorías, especialmente sobre la naturaleza del líbido, lo que habíamos visto anteriormente. Jung rechaza la reinterpretación freudiana del líbido como una exclusivamente sexual y comienza a desarrollar su propia teoría enfocándose en la teoría psíquica y los procesos inconscientes. Y en 1991 publica su primer libro de tipos psicológicos 1. Este es un momento crucial dentro del desarrollo de la teoría sobre los tipos psicológicos, donde dentro de este libro presenta su modelo completo de los tipos, incluyendo las funciones psicológicas, pensamiento, sentimiento, percepción e intuición, que veremos en la siguiente clase, y las actitudes de introversión y extroversión. Este libro sistematiza de alguna manera sus observaciones y experiencias clínicas, convirtiéndose en una obra fundamental de la psicología analítica. También en 1960 vemos en la creación del MBTI y difusión amplia de los conceptos de Jung, que justamente se ve que el MBTI fue basado en los conceptos de Jung y se desarrollaron pruebas como el indicador de Myers,
el MBTI, que clasifica a las personas según su tipo psicológico y populariza en contextos educativos y empresariales. Y en los conceptos vemos las nociones básicas. Quisiera empezar con esta parte primero, que es una definición de personalidad más allá de lo que plantea Jung, que sería que la palabra personalidad viene del verbo latín vocablo, personare, compuesto por per, a través de, y sonare, sonar. Los griegos especialmente utilizaban esta palabra para referirse a las máscaras teatrales de la antigua Grecia, que se referían a una falsa apariencia y al papel que se asumía el actor dentro del drama. Y seguiremos con conceptos básicos de la teoría de Jung, que sería que la persona, que sería la máscara social que el individuo muestra frente al mundo, son las expectativas sociales y culturales. Justamente lo que estábamos hablando de la máscara anteriormente en el concepto que les he dado de personalidad. Después, en el yo, el ego, es el núcleo consciente de la personalidad, responsable de la identidad, la percepción consciente y la toma de decisiones. El self, el sí mismo, es el núcleo central y la totalidad de la personalidad. Y las sombras serían los aspectos reprimidos o rechazados de la personalidad que contienen deseos, impulsos y características que el individuo no acepta conscientemente. Bueno, lo siguiente sería la personalidad. Me gustaría darles un concepto de personalidad a través de la teoría de Jung, que nos dice que la personalidad es la totalidad del ser, una integración de las experiencias conscientes e inconscientes que guían al individuo hacia su autorrealización y el desarrollo pleno de su potencial como ser humano. Lo siguiente sería la personalidad, justamente, que la personalidad dentro de la teoría de Jung es el resultado de la interacción entre diferentes componentes y funciones psicológicas y se desarrolla a través de un proceso continuo llamado individuación, que es bastante, ¿cómo decirlo? Como que es muy distintivo de la teoría sobre Jung y en el que el individuo integra gradualmente sus partes conscientes e inconscientes para alcanzar su totalidad, lo que habíamos visto en la definición anterior. La personalidad también no es estática, ya que su propósito es llegar a la individuación. Eso quiere decir que está cambiando, moviéndose cada tiempo. Está tratando de hacer su propio proceso para llegar a la individuación. La tarea que tiene esta clase es realizar su propia definición de personalidad y cómo se relaciona con los aspectos de la teoría de Carl Jung revisados en la clase de hoy. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos veremos en la siguiente clase.